Buenos días, familia. Al continuar nuestro recorrido por el libro de Mateo, nos encontramos este pasaje en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, que lo vamos a leer. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Al leer esta porción de las Escrituras que habla acerca del pago del impuesto al templo de Jesús, podríamos solo quedarnos en este tema, en el tema del pago del impuesto. Sin embargo, cuando leemos los versículos que están adelante, nos encontramos a un Jesús que está enseñando a sus discípulos quién es el mayor en el reino. Y les dice y les da el ejemplo que el mayor del reino es el que es como un niño. Una nueva paradoja, ¿no? Surge aquí. El mayor, para ser el mayor, tiene que ser como un niño. Y versículos anteriores estábamos viendo que Jesús también está enseñándoles otras paradojas en el reino. ¿Cuáles eran ellas? Que para vivir tienes que morir, que para ser exaltado tienes que ser humillado, que el camino a la gloria es el camino de la cruz. Entonces, si solo nos quedamos en la enseñanza del impuesto, parecería que nos estuviésemos perdiendo de algo. Porque en el contexto anterior a este pasaje y posterior a este pasaje, nos está enseñando Jesús cosas algo similares, y en el centro parecería que este pasaje no tiene nada que ver con los demás. Entonces, mantengamos esta pregunta en nosotros. ¿Qué tiene que ver esta enseñanza con el contexto que nos está hablando Mateo? Mantengamos esta pregunta para que mientras desarrollemos estos pasajes podamos tener en cuenta para poder mirar la belleza de lo que el Señor quiere decirnos. Vamos entonces ahora sí al pasaje mismo y empecemos a desglosar este pasaje. Dice en el verso 24: cuando ellos llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Recordemos que Jesús estuvo un tiempo atrás buscando los lugares alejados para hablar con sus discípulos. Él tenía la necesidad de hablar con ellos, de poder enseñarles algunas cosas. Habíamos visto enseñarles quién era Él. Ellos aprendieron que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero a su vez enseñarles también algo de su obra, haciéndoles ver que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. Y luego de este caminar, porque ellos ya estaban volviendo a Jerusalén, dice que ellos vuelven a Capernaum. Y en Capernaum, como hemos visto en pasajes anteriores, era aparentemente el lugar donde ellos residían, el lugar donde ellos vivían. Ellos vuelven aquí y estando ya en casa, ¿no? Pedro, al parecer a Pedro lo encuentran solo estos 2 personajes, ¿no? Y que se acercan a él a decirle, a cobrarle, ¿no? Las 2 dracmas, o sea, el impuesto al templo. Este era un impuesto que los romanos permitían que los judíos o que los dirigentes judíos recojan para el funcionamiento del templo de Jerusalén. Entonces, la pregunta que nos surge es: ¿de dónde venía este impuesto? ¿Era algo creado por los judíos o era algo de la ley? Pues nos encontramos que este impuesto era de la ley de Moisés, había sido puesto por la ley de Moisés, y lo encontramos en Éxodo capítulo 30, verso 11. Vamos entonces a Éxodo capítulo 30, verso 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo. Acordémonos, el impuesto era medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Medio ciclo nuevamente. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová.
Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diera la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Era un impuesto que les hacía recordar la necesidad de la expiación por ellos, la necesidad de satisfacer a Dios por sus pecados. Además de los sacrificios que tenían que hacerse, había un impuesto que ellos tenían que pagar, dice, por cada uno de ellos mayores de 20 años, y el monto era de medio ciclo. Y ese dinero que se recaudaría serviría ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo, para todas las cosas que tenía que hacerse en el tabernáculo. Y obviamente cuando avanza el tiempo y ya no es un tabernáculo, sino es un templo, ese impuesto se mantiene y se usa obviamente para la compra de materiales, ¿no? Y para todas las necesidades en sí del templo mismo. Inclusive en los tiempos de Nehemías este impuesto baja un poco después de que ellos vuelven de la cautividad porque no tenían dinero, pero vuelven nuevamente a su valor normal, ¿no? Entonces era un impuesto que se recaudaba para el funcionamiento del templo. Si queremos ver hoy paralelamente y hablamos de la iglesia, diríamos, ¿no? Que es un impuesto que se recaudaría para el mantenimiento, para el sostén, ¿no? De todas las necesidades de una congregación, ¿no? Llamémosle agua, luz, en este caso teléfono y todas las otras necesidades que puedan haber. Pero volvamos entonces al pasaje. Estamos en Éxodo. Este era el impuesto que se recaudaba para el mantenimiento del tabernáculo, para el mantenimiento del templo, y era equivalente a medio ciclo de plata, ¿no? Ahora, medio ciclo era equivalente, al pasar el tiempo, habían otras monedas que empezaba a circular ya en el territorio judío, y medio ciclo era equivalente a 2 dracmas. ¿Y qué eran 2 dracmas o qué era una dracma? Una dracma era el pago del jornal diario de un trabajador. Por tanto, cuando hablamos de 2 dracmas o medio ciclo, era el equivalente al pago de 2 días de jornales de un trabajador. En otras palabras, si un trabajador estaba 30 días laborando, 2 días eran dedicados al impuesto al templo, sin contar los otros diezmos que tenían que pagar como judíos. Ok, muy bien, entonces solo ubicándonos en lo que es el contexto de este impuesto, estos hombres llegan entonces a Pedro y por eso es que la Biblia nos dice aquí en Mateo, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Los que cobraban las 2 dracmas, nuevamente, ya no es el medio ciclo, sino el equivalente en 2 dracmas, eran los que cobraban para el impuesto del templo. Y ellos llegan y le dicen a Pedro, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿No? Algo escandalizado. Recordemos que siempre los fariseos, ¿no? los judíos, las personalidades importantes de Israel siempre están buscando en qué hacer caer a Jesús, están buscándole el lado negativo, buscándole alguna falla justamente para acusarlo de algo. Obviamente estaría violando la ley de Moisés si es que no estuviese pagando los impuestos. Y dice, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntan a él. O tal vez, ¿no? Conociendo ya el contexto de la prédica de Jesús, tal vez la intención de ellos era, tu maestro dice que es el Mesías y por ser el Mesías no va a pagar los impuestos, ¿no? Entonces está tratando de buscar algo malo en lo que estaba haciendo Jesús. Inmediatamente, ¿qué responde Pedro? Inmediatamente responde Pedro, dice, sí. Dice, ¿va a pagar él el impuesto al templo? Y él dijo, sí. Él no tuvo necesidad de preguntarle a Jesús si va a pagar o no pagar los impuestos. Y esto es algo muy interesante, poder ver la respuesta inmediata de Pedro, ¿no? Sí, va a pagar los impuestos. Ahora, nos preguntamos otra vez, ¿por qué es que Pedro dice sí rápidamente?
Uno, por temor, algunos podrían decir es que él lo dijo por temor, para no quedar mal con la gente esta del templo, y ver que después qué es lo que va a hacer Jesús, ¿no? Recordemos que Pedro era un hombre impulsivo y en base a eso pudo haber dicho que sí. Otros afirman que probablemente recordemos que en sus 3 años de ministerio, Jesús, como un varón judío, tenía que pagar impuestos también, los diferentes impuestos a Israel. Entonces probablemente Pedro vio pagar los diferentes impuestos a Jesús sin ningún problema, y en base a ello él dijo, no, sí va a pagar, ¿no? Solo que ellos estuvieron de viaje, estuvieron fuera del territorio, y ahora recién ellos están volviendo a Capernaum. Otros refieren que Pedro pudo haberse acordado de la enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte, al decir que él no vino a abrogar la ley, sino vino a él a cumplir toda la ley. Y si él vino a cumplir toda la ley, entonces este es un impuesto que está en la ley, y obviamente Jesús sí va a pagarlo porque sí era parte de la ley. La Biblia no nos dice exactamente cuál fue el motivo, pero sí es la respuesta inmediata de Pedro, dice sí. Luego nos dice, y al entrar él en casa, Jesús habló primero. O sea, al parecer, luego de esta pequeña confrontación, Pedro va a donde Jesús a poderle contar acerca de esto, ¿no? Y obviamente advertirle del pago del impuesto y que pueda él pagar el impuesto. Pero para sorpresa de Pedro, Jesús en su omnisciencia ya conoce la situación, ya conoce las cosas, y por eso nos dice en Mateo que Jesús le habla primero a Pedro, y le habla primero a Pedro para hacerle razonar, porque siempre Jesús va a usar las situaciones diarias para poder enseñar a sus discípulos. Y esta situación que ocurrió en esos momentos, Jesús va a usar también para poder enseñarle, para poder hacerle pensar a Pedro acerca de los impuestos. Y entonces Jesús le dice así, estamos en el verso 25, en la segunda parte del verso 25. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús le estaba haciendo ver, ok, si estamos hablando de los impuestos, vamos a ver el origen de los impuestos. Los impuestos, ¿quién a quién cobra? Le dice. Los reyes de la tierra cobran estos tributos. ¿A quiénes les cobran? ¿A sus hijos? ¿A la familia real? ¿O lo cobra de los extraños, de los extranjeros? En esos tiempos se iban cobrando muchos impuestos. Recordemos que habían impuestos que se cobraban dentro del mismo reino a las personas del reino, pero estaban exentas la familia real. Pero también habían impuestos por territorios. Un territorio conquistado tenía que pagar impuestos al conquistador, y obviamente eran los extranjeros los que tenían que pagar y no los de ese mismo pueblo, ¿no? Entonces, en ese marco, Jesús estaba haciéndole ver a Pedro de quiénes cobran los impuestos, a quiénes se cobran los impuestos, a los extraños o a los hijos, ¿no? Entonces, la respuesta era obvia, y por eso es que Pedro le responde en el verso 26, de los extraños, ¿no? Obviamente sería ilógico que un rey le cobre impuestos a la familia real, a sus hijos. Eso sería algo irracional. Se cobra impuestos de los extraños, de los que no son de la familia, o los que no son parte de ese pueblo, si es que es otro tipo de impuestos. Pedro le responde entonces y le dice, de los extraños. De ellos son los que se piden los impuestos. Entonces Jesús le dice, ok, bien has dicho, Pedro, ¿no? Y le dice, luego, los hijos están exentos. Entonces, a los hijos no se les debe cobrar los impuestos. ¿Y por qué Jesús le está diciendo esto? Porque recordemos que Jesús les ha enseñado a ellos hace unas semanas atrás, quién era Él. ¿Y quién les preguntó? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro mismo respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando vimos la semana anterior los versículos en los cuales Jesús les recuerda a ellos quién era Él y cuál es la obra que iba a hacer, morir y resucitar, les dice, el Hijo del Hombre, haciéndoles recordar el pasaje de Daniel en el cual a él se le daría todos los reinos de la tierra. Entonces, ellos ya sabían que Jesús mismo decía, y ellos mismos lo habían comprobado a través de la transfiguración, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido, que él era el Rey prometido para Israel. Entonces, obviamente, si era el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Rey de todo el universo, él
tiene que pagar impuestos. Y obviamente la respuesta era no, él estaría exento de pagar impuestos. Él no debería pagar impuestos porque él es el rey, él es el dueño, él es el hijo de Dios. Es más, si hablamos del templo mismo, ya un tiempo atrás Jesús mismo había dicho que era el Señor del templo. Entonces, obviamente no podía pagar impuestos para sí mismo. Era algo irracional. Y eso es lo que Jesús le está haciendo ver a ellos. Jesús debería pagar impuestos, le está haciendo ver a Pedro. Pedro, ¿yo debería pagar impuestos? Y obviamente la respuesta en base a ese razonamiento era, no, tú no tienes por qué pagar impuestos. Jesús no tenía por qué pagar impuestos. Pero sin embargo, una vez que le hace mirar esto a Pedro, le dice, sin embargo, en el verso 27, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, él no estaba obligado a pagar el impuesto. Pero sin embargo le dice, para no ofenderles, ¿no? Y esta palabra ofenderles es la palabra misma, o la raíz de esta palabra habla de escándalo, de escandalizar o de poner tropiezo. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es, para no ofenderles, para no escandalizarles, para no ponerles tropiezo, paga los impuestos. Porque obviamente Jesús sabía, ya habíamos dicho, el tiempo de su partida estaba cerca. Él ya lo sabía, estaba a 4 o 5 meses de lo que iba a acontecer. Entonces, poner tropiezo a esa situación no era de él. Él le había dicho claramente, ya ellos estaban en contra de Jesús, estaban buscando matarlo, ya la situación se había dado, entonces poner más tropiezo a esa situación no tenía mayor sentido. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo es, ¿para qué provocar mucho más a ellos? ¿Para qué provocarles más a su pecado todavía? Darles una situación en la que ellos tengan que hablar, ¿no? Porque en vez de mantener la situación como está ahí, con la esperanza tal vez, como hemos visto también, es un Dios misericordioso, de que ellos puedan volver su mirada al Señor. Ellos puedan ver una vez más que sí está cumpliendo todas las cosas y puedan volver su mirada al Señor. Entonces Jesús no quería poner tropiezo al Evangelio mismo, a pesar de que ellos ya lo habían rechazado. Y esa es una actitud propia de Jesús y una actitud propia que Pablo mismo copia y escribe mucho después, ¿no? Y vemos este principio en 1 Corintios capítulo 9, verso 12, dice, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿De qué derecho está hablando? El derecho de poder recibir un salario. Pablo está diciendo, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuál? De recibir un salario, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Que estamos dando de la palabra del Señor. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo al evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, Jesús ordenó, dice, o Dios ordenó que los que viven, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Y por eso Pablo dice, este era un derecho que estaban otros participando, las iglesias estaban apoyando a otros, pero él estaba exento ahí en Corintios de eso, él no estaba pidiendo nada de eso, y es más, él trabajaba con sus manos para poder tener sus ingresos. Pero ¿por qué hacía esto? Pablo decía, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio. En otras palabras, para no dar que hablar a estas personas en Corintios. Los corintios eran muy especiales, ¿no? Entonces, para no dar que hablar, para no poner tropiezo al evangelio, para que no se escandalicen ellos, Pablo no usa este derecho de poder vivir del evangelio como el Señor mismo lo había dicho. Entonces, vemos aquí que Pablo usa este mismo principio, ¿no? Entonces, ¿era un derecho de Jesús también no pagar impuestos? Sí, porque era el Hijo de Dios, era el mismo Rey, no tenía por qué pagar impuestos. Sin embargo, Jesús mismo dijo, para no poner tropiezo a ellos, para no ofenderles, vamos a pagar el impuesto. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Le dice a Pedro que vaya al
al mar y busque, le dice, eche un anzuelo, encuentre un pez y en ese pez va a encontrar un estatero, y este estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. Entonces recordemos que el impuesto del templo, ¿cuál era? Medio ciclo. Medio ciclo equivalía a 2 dracmas. Entonces cada persona tenía que pagar 2 dracmas. Este estatero equivalía a 4 dracmas. Por eso es que Jesús le dice, dáselo por mí y por ti, para pagar lo tuyo y para pagar lo mío. Entonces Jesús está pagando el impuesto al templo. ¿Ok? Entonces, aquí termina la historia y como decía, podemos quedarnos ahí solamente en el hecho de que Jesús sí pagó el impuesto y de repente proyectarnos a los gobiernos actuales y decir, sí, nosotros también tenemos que pagar los impuestos por el ejemplo que Jesús nos ha dado, ¿no? Algunos pueden decir, pero estos gobiernos no se merecen, pero recordemos que el templo en esos tiempos tampoco se merecía. Recordemos que Jesús mismo había hablado del templo 2 veces, una antes de su ministerio y otra al final de su ministerio, diciendo que era casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús sabía que era una cueva de ladrones, pero sin embargo él estaba pagando el impuesto al templo. Ok, y nos podemos quedar ahí, podemos seguir hablando de esto, pero miremos el contexto. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo enseñar? Cuando decíamos que más adelante Jesús está hablando acerca de quién es el mayor en el reino y debemos ser como niños, o cuando miramos atrás y Jesús está hablando también acerca de la necesidad de aprender a morir a nosotros mismos, la necesidad de que el camino a la gloria es el camino a la cruz, de que antes de la exaltación viene la humillación. ¿Por qué Jesús usó esta situación para enseñar a Pedro esto? Porque si nos ponemos a pensar, tenemos al Hijo de Dios, al Rey de este universo, sometiéndose a un impuesto dado para los hombres, dado para la creación. ¿Por qué es que Jesús se está sometiendo a ese impuesto? ¿Por qué no hizo valer su derecho? Y diríamos sí, porque Él no quiere poner tropiezo a ellos. Ok, pero para tener esa actitud definitivamente se necesita de algo. Y esto nos recuerda justamente lo que más adelante Pablo nos escribe en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este era el sentir de Cristo. Y esto es lo que hizo que Él actúe inclusive en esta situación así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, era el Rey de este universo, y Él no estimó eso como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cuál era la actitud del Señor? Que no se aferró a su derecho de ser hijo, de ser rey, sino que se humilló. ¿Y cómo es que se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cuando Él paga el impuesto, un impuesto dado para los hombres, el cual Él tendría que estar exento, Jesús está siendo obediente a la misma ley, y eso significa que Él está humillándose. En otras palabras, lo que Jesús está mostrando es lo que les ha venido diciendo. El camino a la exaltación es la humillación. El camino a la gloria es el camino de la cruz. Y Jesús ahora les está haciendo ver algo muy importante, y nos está haciendo ver algo muy importante también. Que el caminar o la vivencia del creyente tiene que ser una vivencia en humildad. En humildad. Este fue el sentir de Jesús. Este fue el sentir, nos dice Filipenses, de que no se aferró a eso, a la idea de ser el Hijo de Dios, a ser el Hijo del Rey, y por eso yo no pago impuestos. No se aferró a eso, sino que para no poner tropiezo, se hizo obediente, se humilló, se hizo humilde, vivió humildemente. Entonces lo que Jesús está enseñando acá, más allá del impuesto, es la humildad, porque solamente el humilde no busca poner tropiezo o hacer que la otra persona se ofenda. Pablo cogió también ese mismo sentir. Él tenía el derecho de
de decirles que él tenía que vivir del evangelio, de que le paguen a él su mantenimiento. Pero él se abstuvo de ese derecho. Él trabajó con sus propias manos haciendo tiendas ahí en Corintios. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a ellos, para no dar más cosas que hablar, que escandalizarles a ellos, ¿no? De humillarse a sí mismo al no tomar ese derecho. Volviendo a Jesús entonces, él sabía quién era, él sabía cuándo iba a morir y él no buscaba poner más tropiezo a los judíos. Y por tanto él se humilla, haciéndoles ver a ellos que el camino a la exaltación es la humillación. Entonces el mensaje principal aquí, más que el pago de impuestos, el mensaje principal aquí de Jesús es de que él vivía humildemente. Él no solo les dijo, vivan humildemente, él no solo les dijo, mírenme a mí, que soy manso, sino realmente mírenme a mí, porque él en toda situación de la vida se comportaba humildemente, a pesar de saber quién era. A pesar de quién era él vivió humildemente entre nosotros para tener un ejemplo de cómo era y cómo nosotros deberíamos actuar. Pedro aprendió la lección. Y miren, por eso es que Pedro escribe después, en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, Pedro escribe lo siguiente, vamos a leer, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Sabemos que estamos entre los gentiles. Pedro les decía a ellos, y que nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos del reino de los cielos, pero mantengamos nuestra buena manera de vivir entre ellos, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ustedes mantengan una buena manera de vivir entre ellos, ¿no? Para que, aun cuando murmuren de ustedes, pues vean sus buenas obras para que glorifiquen a Dios. No buscaba que escandalizar, no buscaba poner tropiezo al evangelio, sino darle la gloria a Dios. Por causa del Señor, por amor del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, Pedro les está haciendo recordar, ustedes están en medio de gentiles. Ustedes están en medio de gente que van a murmurar y hablar mal de ustedes. Ustedes están en medio de hombres ignorantes, insensatos. Pero ustedes van a actuar bien en medio de ellos. Ustedes van a actuar bien para que por sus buenas obras den gloria a Dios. Y ese actuar bien significa que ustedes deben someterse a toda autoridad, a toda institución humana. A toda institución humana que se levante aquí. Pero y si son corruptos, bueno, dice aquí, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y recuerden que en ese tiempo el rey que estaba reinando ahí era Nerón. Honrad al rey. Y dice, criados, esténse sujetos a sus amos. Pero no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Sujétense a ellos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque esto merece aprobación, dice delante de Dios. Porque esta es la forma como nosotros nos mostramos al mundo. Y alguien puede decir, pero esto es humillarnos delante de ellos. Esto es humillarnos delante de ellos porque nosotros también tenemos nuestros derechos. Nosotros también, sí, humanamente podemos decir eso. Pero recordemos que el camino del creyente, ¿qué es? La humildad. Y la humildad es aprender a obedecer aun cuando creamos o pensamos que no se merecen esas personas. Por eso Pedro dice, sometámonos a toda institución humana. Dice que debemos tener cuidado que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Jesús nos dio el ejemplo.
Él sabía que ese templo era cueva de ladrones. Y obviamente en su carne podría haber dicho, miren, yo no tengo por qué pagar los impuestos. Es más, son una cueva de ladrones. ¿A quién voy a pagar los impuestos? No, yo voy a hacer lo que quiero con mi dinero. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, a pesar de ello, él se abstuvo, fue humilde para no poner más tropiezo al evangelio y le dijo a Pedro, paga esos impuestos. La lección es la humildad. Y Pedro también está diciéndonos a nosotros lo mismo, que debemos ser humildes en nuestra manera de vivir, someternos a toda institución humana, vivir de manera adecuada entre los gentiles. Obviamente, ¿para qué? Para no poner tropiezo, para no poner escándalo en ellos y permitir que el evangelio pueda llegar a ellos. Por eso, por causa del Señor, por amor del Señor, sometámonos a toda institución humana. Vivamos humildemente. Si tenemos que pagar impuestos, ok, paguemos impuestos y vamos a obedecer aquí, allá, hagámoslo. Obviamente, mientras ninguna ordenanza viole las leyes de Dios, viole lo que Dios nos está ordenando directamente que tengamos que hacer, pues tengamos que sujetarnos a ellos y empezar a caminar bien, dice, entre los gentiles, entre las personas. Y eso muchas veces nos habla a nosotros de humillarnos, de humillar nuestros sentidos, nuestros deseos carnales que van a batallar contra esta idea. Pero Pedro está diciendo eso. Debemos aprender a ser humildes. Porque lo contrario a la humildad, que es la arrogancia, es el orgullo. Y el orgullo, por el contrario, el orgullo va a hacer que nosotros mantengamos una posición y digamos, no, pero si yo soy esto, yo tengo esto, y entonces yo yo voy a exigir mi derecho a que no tengo que pagar, no tengo que hacer esto. Mi orgullo me va a llevar, yo no tengo por qué obedecer a este jefe, yo no tengo por qué hacer caso de esto, yo no tengo por qué mi orgullo me va a llevar a finalmente tener esa actitud. La actitud de Jesús no fue esa. Por eso es que le hizo saber a Pedro que Jesús tenía claras las cosas. Yo como hijo de Dios estoy exento de eso. Pedro, ¿a quién se cobran los impuestos? ¿A los extranjeros o a los hijos? No, a los extranjeros. Él no era extranjero, él era el rey, él era el hijo de Dios, el Mesías. Entonces él estaba exento, pero vamos a pagarles para no escandalizarlos, vamos a pagarles para no poner tropiezo a ellos, haciéndoles ver que el Rey del universo tenía esa actitud. ¿Cuál era la actitud? La actitud de vivir humildemente entre las personas. Y obviamente la humildad no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con las posesiones que tengamos, sino que es una actitud del corazón, una actitud de nuestras propias vidas. Entonces la gran enseñanza aquí es ¿cuál es? El aprender a vivir humildemente. El orgullo humano nos dice, no necesito de nadie, no necesito de estos porque yo soy así. No, pero la humildad nos permite y nos ayuda a vivir entre las personas. La humildad nos permite reconocer y decir, yo necesito un Salvador, y necesito a alguien que pueda ayudarme a poder vivir. Cuando yo digo necesito un Salvador, estoy diciendo me someto a la voluntad de mi Dios, me someto a la voluntad de su palabra, y eso es humildad. Eso es aprender a ser humildes. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en nuestras vidas. Pero es algo que cuesta al hombre. Por eso es que el hombre no quiere doblar sus rodillas delante de Dios y poder rendir su vida a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre cree que puede vivir solo, que puede manejarse solo, que puede tomar buenas decisiones. Y cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que no era así. Nosotros, al tomar nuestras propias decisiones, regamos nuestra vida, la echamos a perder. Al contrario. Pero cuando estamos en Cristo y humildemente podemos decir, sí, Señor, yo me someto a tu voluntad, nuestras vidas van a ir cambiando. Y nuestro orgullo va a estar batallando constantemente con todos los mandatos de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice, tengo que amar a mi esposa. Y yo puedo decir, amar a mi esposa, pero ella no se lo merece. Y recordemos que si yo tengo que amar a mi esposa, no es porque ella se merezca o no, sino porque Dios me está ordenando y me está diciendo que yo tengo que amar a mi esposa. Y entonces mis deseos carnales van a batallar con mi mente y me van a decir, no, pero si ella no me ama, si ella no es así, ¿yo por qué tengo que amarla? El orgullo.
El orgullo sale. ¿Y qué Jesús nos enseñó a vivir? Humildemente. Y vivir humildemente es aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y entonces, aunque no se merezca mi esposa, yo tengo que amarla a ella. Y viceversa también. La mujer que tiene que hacer sujetarse a su esposo. Y la mujer va a decir, ¿yo cómo me voy a sujetar a ese hombre si ese no se lo merece? Si ese hombre en vez de hacer eso está haciendo eso. Y está empezando a lanzar sus críticas y dice, yo no me voy a sujetar para nada a él. Eso es orgullo. Y entonces, cuando venimos al Señor, entendemos algo. Mujer, que si la mujer se sujeta a su esposo, no es por causa del hombre, no es por causa de que el hombre se merezca, sino porque Dios te está ordenando que lo hagas. Y si uno tiene la actitud humilde, uno va a decir, Señor, yo soy esclavo tuyo, esclava tuya, haz conmigo lo que quieras. Y si tú dices que yo tengo que sujetarme a mi esposo, me voy a sujetar a mi esposo. Si tú dices que tengo que amar a mi esposa, yo voy a amar a mi esposa. Los hijos, de la misma manera, los hijos tienen que obedecer a sus padres, dice la Biblia. Pero los hijos pueden decir, pero los padres que tengo no se merecen, los padres que tengo me ponen muchas restricciones, los padres que tengo me obligan a muchas cosas. Ok, pero no es porque tus padres merezcan o no los vas a obedecer, sino porque la misma Biblia dice, porque esto es justo delante de Dios, porque esto es lo que Dios pide a los hijos y esto es justo delante de Dios. Entonces, cuando somos orgullosos vamos a enfrentarnos a eso. Cuando somos humildes vamos a aprender a sujetar. Por eso Pedro decía que debemos nosotros abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma cuando se trata de vivir entre las otras personas. Porque necesitamos aprender a ser humildes. La Biblia nos dice, no dejes de congregarte. Pero alguien puede decir, pero ¿y para qué me voy a congregar? El anciano no se merece, la gente que está ahí en la iglesia tampoco se merece. Aunque en tu mente digas, el anciano que está ahí no se merece, la gente que está ahí no se merece. Dios no te dijo que cuando ellos lo merezcan vayas y te congregues, sino que por orden de Dios, Dios está diciéndote, anda y congrégate. Pero cuando somos orgullosos vamos a sacar muchas cosas. Pero cuando somos humildes vamos a decir finalmente, no, si yo lo hago va a ser por el Señor. Va a ser por lo que Dios me está diciendo. ¿Ven? Por eso es que Pedro dice, cuidado, no os abstengáis de esos deseos que batallan contra el alma. Aún nuestra mente puede decir, sí, pero esto lo que yo pienso está bien. Pero como Jesús dijo, ¿para qué poner tropiezo y escándalo? Vamos, págale los impuestos. Sujetémonos a la palabra, aunque nuestra mente esté ahí batallando con la palabra misma de Dios. La Biblia nos dice, perdona a todo el que te ofende. Y alguien puede decir, pero ¿yo cómo voy a perdonar? Él primero tiene que perdonarme porque él comenzó primero. Entonces, una vez que venga yo le voy a perdonar, pero si no viene yo no le voy a perdonar. ¡Ey! Dios no está diciendo y nosotros vamos a perdonar cuando ellos vengan. No, nosotros aún en la oración que el Señor nos dijo, y perdónanos, Señor, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque esa es la vida del creyente. Y alguien puede decir, pero es que eso me humilla delante de esa persona. Y ese es el camino del creyente. El camino del creyente es la humildad. El camino del creyente es la humillación para después ser exaltado al final. Porque si yo estoy peleado con mi esposa y estoy esperando que mi esposa primero dé el primer paso, yo estoy mal y eso solo es orgullo. Porque la humildad me va a llevar a que no, yo tengo que amar a mi esposa, no porque ella se merezca, sino porque Dios me está diciendo que lo haga y por tanto yo voy a perdonarle. Yo voy a dar el primer paso. Y aunque mi mente me diga, pero te estás humillando a ella no se merece, te estás humillando, no puedes hacer ello, yo voy a perdonarle. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice mi Señor. Y aunque me sienta yo humillado, el camino a la gloria es la cruz. El camino a la exaltación es la humillación. Y Jesús me enseñó que tengo yo que ser humilde en mi forma de vivir. El pago mismo de los impuestos a nuestros gobiernos actuales. Alguien puede decir, pero este gobierno no se merece. Este gobierno se roba todo el dinero. Pero no lo hacemos porque se hace bien o hace mal, sino porque el Señor nos dice que nos sujetemos a toda institución humana.
que honremos a los gobernadores. Y por eso es que nosotros pagamos el impuesto, porque eso muchas veces humilla nuestra carne, y nuestras vidas tienen que ser una vida de humildad mientras caminamos aquí en la tierra. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús nos dejó este gran ejemplo. Él no solo dijo sean humildes y él se quedó ahí sin hacer nada. Él mismo nos dio el ejemplo de humildad a través de este acto que hemos visto con el pago de los impuestos. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Porque eso obviamente se va a extrapolar en todo lo que la Biblia nos dice. Solo si somos humildes vamos a poder obedecer todo lo que la Biblia nos dice. Jesús mostró un estilo de vida. ¿Y cuál era ese estilo de vida? La humildad. En Filipenses vimos, él tenía este sentir, y no solo el sentir desde el bajar del cielo y estar entre nosotros, sino en toda su vida misma tuvo este sentir de humildad. Él no puso su posición antes que los demás, sino más bien reconociendo a otras personas. Y la humildad, como decía hace un rato, no depende de las posesiones que tengamos, sino la humildad es el rasgo del carácter, es un rasgo de nuestro carácter. Es un carácter que reconoce nuestra dependencia de Dios y reconoce también que nosotros solos no podemos. La humildad no busca el dominio sobre los semejantes, sino al contrario, aprende a darles el valor que ellos tienen. Porque es muy del hombre que mire a los demás por debajo de sí. Y por eso es que el hombre orgulloso mira a las personas por debajo. Por eso es que el hombre orgulloso tiene problemas en su familia, tiene problemas en su casa. ¿Por qué? Porque las opiniones de los demás están abajo. La forma de pensar de los demás están abajo. Y ustedes van a encontrar personas que dicen, ay, es que no piensa como yo. Y se molesta todavía. ¿Por qué? Porque hay orgullo en su corazón, orgullo en sus pensamientos. Las personas piensan inferior a él o a ella. Y por eso es que tiene esos problemas. No tiene amistades, no tiene personas cerca. ¿Por qué? Porque siempre está pensando que las otras personas están en menor condición. Por su pensamiento, por su forma de actuar, por los títulos que pueda tener. Pero la humildad, al contrario, nos hace dar valor a las personas. En Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo justamente nos enseña esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, todo lo que hagamos tenemos que aprender a hacerlo con humildad, dice. Y en nuestras relaciones con las personas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, considerando a los demás como mejores a uno mismo, dice otra versión. Y esto es algo que es difícil para el hombre. Y esto es algo que obviamente el orgullo no nos deja. Considerar a alguien como mejor que uno, como que el pensamiento o la idea de esa persona sea mejor que uno. Es difícil para una persona, pero en Cristo es más fácil, porque el Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para poder hacerlo. Y tenemos el gran ejemplo en Cristo Jesús. Él tuvo ese sentir, él no se aferró a ser igual a Dios. Él pudo decir, no, yo soy hijo de Dios, yo soy rey, yo no pago los impuestos. Pero él dijo, Pedro, para que no haya problemas, para que no haya tropezadero para el evangelio, vamos a pagarle los impuestos a ellos. Tú sabes claramente que yo no debo pagar, pero vamos a pagarle a ellos. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos tener en nuestras vidas, aún considerándoles a los demás, dice, con un valor superior a nosotros mismos. Aún nuestras mentes nos puedan decir, mi pensamiento es superior, mi vida es superior, pero tengo que aprender a darle el valor, a sacar el valor y a considerar el pensamiento de la otra persona, considerar el actuar de otra persona, porque solo el vivir en humildad nos va a permitir, como decía Pedro, vivir adecuadamente entre los gentiles, vivir adecuadamente entre las personas. Las relaciones familiares, esposos, y padres, hijos, padres, entre hermanos, ¿cómo pueden vivirse o cómo pueden hacer que estas relaciones funcionen adecuadamente? Solo cuando vivimos en humildad. Cuando vivimos en orgullo, tenemos a las personas como inferiores a nosotros. Sus pensamientos son inferiores, su actuar es inferior. Yo soy el único que puedo hacer las cosas, yo soy el único que valgo aquí, y entonces ese orgullo no me va a dejar avanzar. Consideremos
lo que Jesús hizo. Consideremos la actitud misma del Señor de humildad y aprendamos a ser humildes en nuestro caminar. Amado Padre, te damos gracias y te pedimos a ti, Señor, que así como tú nos has dado esta muestra de humildad, Señor, no considerando quién eras tú, Señor, igual pagaste esos impuestos para no poner tropiezo al Evangelio. Enséñanos de la misma manera a nosotros a considerar esta situación, a considerar a las personas, para no poner tropiezos, Señor, a tu Evangelio, para que ellos puedan ver, Señor, un camino de humildad en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a transformarnos en personas humildes y tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, Señor. Enséñanos, muéstranos el camino, Señor, porque tu palabra nos hace ver que al contrario, el camino del orgullo es un camino terrible y finalmente nos va a hacer pagar duro el orgullo. Pero queremos aprender a vivir en humildad, aprender a ser personas humildes, Señor, para ti. Te damos las gracias, amado Jesús. Te pedimos por toda tu iglesia. Enséñanos, Señor, a ser humildes, amado Dios, para poder vivir y ser luz en medio de este mundo. Gracias, amado Dios. Amén.